El pasto que se necesita tiene que ser bien tupido, tiene que ser un pasto que por lo general son algunas gramíneas y otras especies vegetales que tienen raíces muy tupidas y bastante profundas, de tal manera que al cortar el bloque llamado champa pueda quedar armado con estas raíces. Por lo general son pastos cortos que es como que arman esa capa superficial de un terreno y que permiten que se puedan fabricar las champas o bloques cortados en el piso. Las champas son bloques cortados en el piso. En un terreno natural se elige un terreno que justamente tenga la posibilidad, por el tipo de vegetal, con muchas raíces, de fabricar una especie de bloque que puede ser de distintas medidas, y eso va a depender de las costumbres constructivas de cada lugar. A veces son más gruesos, más espesos, si el suelo con esas raíces del pasto de superficie está muy bien armado. A veces se hacen en forma más de pan de pasto, es decir, menos gruesos los bloques, con la capa de pasto siempre y un poco de tierra donde están todas estas raíces. Eso va a depender del tipo de terreno donde estemos fabricando estas champas y puede ser más cúbico, más espeso, más grueso o más en forma de pan de pasto, más chato. De la misma manera van a servir como bloques para construir. Esta técnica de bloques cortados del suelo natural, llamada champa, es muy ancestral y se ha dado en los distintos continentes del mundo, así como las otras técnicas como el adobe o la quincha, en culturas que no han tenido contacto entre sí. Hay entonces este tipo de construcciones muy antiguas en África, en Asia, en Europa, los países nórdicos, específicamente Finlandia, Noruega, y también en nuestro continente. En el sur del continente americano se desarrolló esta técnica muy remotamente, o sea, en tiempos muy remotos, en las culturas urochipaya. 2500 años antes de Cristo ya estaban utilizando las champas para fabricar sus viviendas, llamadas putucos. Es muy interesante entender cómo un método tan ancestral ha sido apropiado por las culturas, ha sido tan enraizado por las culturas. No es casualidad. Seguramente, más allá de la tradición constructiva, se debe a que en esas regiones, para construir, lo único que hay es tierra y pasto. Entonces, bueno, con la llegada de las nuevas rutas y los nuevos accesos, hay acceso a otros materiales, pero la tradición constructiva se mantiene aún hoy y uno puede llegar a ver un putuco al lado de una construcción convencional o al lado de una construcción hecha con adobe. Las champas se utilizan en la construcción para construir paredes, inclusive una base de las paredes, que no llegan a ser un cimiento, pero sí bajo el terreno natural, en una zanja, es como que comienzan con el arranque del muro, sirven de apoyo a las otras hiladas de champas. Principalmente paredes, pero también hay algunas construcciones de la arquitectura tradicional en todas partes del mundo que incluyen con una forma circular de habitaciones y de viviendas sobre todo,
La misma pared llega hasta el techo en forma de cúpula, a veces más bien redondeada, de medio punto, o cúpulas un poco más peraltadas. Aquí en Latinoamérica esta técnica tiene distintos nombres. Se las conoce como champa en el altiplano boliviano, peruano, también se la conoce como tepe aquí en el noroeste argentino y en Chile. En Uruguay le dicen terrón, pero a Buenos Aires y a Uruguay esta técnica llega de las manos de los inmigrantes europeos. O sea que no es una técnica que llega desde la cultura constructiva regional, sino que llega con la inmigración. Cuando llegan a Buenos Aires encuentran estas planicies con pastos buenos y desarrollan esta técnica, y hoy en día es apropiada por algunos arquitectos contemporáneos, sobre todo en Uruguay. En Estados Unidos también se utiliza esta técnica, pero no de forma tan ancestral. Yo estimo que es un aporte que han hecho también los migrantes nórdicos europeos a la región de Norteamérica, y la técnica allí se la llama SOB. Aquí en Argentina aún hoy se utiliza la técnica de la champa para construir pequeñas viviendas, corrales, cercos, algunos depósitos. Estas construcciones las podemos encontrar en el noroeste argentino, en el altiplano, en la Puna. Un tema importante en torno a esta técnica constructiva con los bloques de champa es un riesgo potencial de impacto ambiental. ¿Por qué? Por el hecho de que como es un bloque que está fabricado con un terreno natural que tiene una cobertura vegetal importante, pasto, mucha humedad, mucha agua, prácticamente en todos los lugares donde existen estos terrenos, estamos hablando de tierra fértil. Claro, suelo fértil. Suelo fértil que puede ser utilizado para agricultura. Y además hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con los suelos naturales verdes, con cobertura vegetal, que se relacionan con la absorción del agua de lluvia. Claro. Justamente en muchos de los lugares donde existe este tipo de terreno, con pastos muy tupidos, la función de esos suelos, además de poder ser de uso para la agricultura, es que generan una absorción de agua de lluvia y un drenaje normal, natural, que se reintegra en el ciclo de la naturaleza, del ecosistema del suelo. Lo que es interesante plantear es que la arquitectura contemporánea que se está realizando hoy en día con champas también está siendo utilizada en zonas rurales. En cambio, otras técnicas de construcción con tierra que se están utilizando en zonas urbanas o periurbanas ya no utilizan el suelo fértil, o sea que también hay cierta conciencia, creo yo, en los arquitectos que están produciendo este tipo de arquitectura de no generar demasiado impacto ambiental, ¿no es cierto? Si pensamos qué diferencia hay de la técnica de las champas comparado con las otras técnicas, como pueden ser el adobe o las técnicas mixtas, la quincha, las champas necesitan prácticamente nada de agua. Esa claro. Es una diferencia muy importante que también hay que evaluarlo como método constructivo, como técnica constructiva. Sí, porque los adobes en realidad el barro tiene que estar moldeable. Para moldear el barro necesita claro. agua. En cambio esto es cortar del suelo claro. directamente con la humedad que el suelo tenga en ese momento. Entonces claro. sí, hay una diferencia importante en la utilización del agua. Pero generalmente en los lugares donde se puede realizar esta técnica, generalmente hay agua. No es sí. que se utilice, porque los pastos que se necesitan sí. para esta técnica se producen si hay lluvia, si hay agua. Entonces claro. no creo que tenga mucha relación tampoco con la cuestión de la utilización de la técnica por la escasez de agua, como sucede con otras técnicas claro. como la tapia, que bueno, se produce con muy poca agua en lugares donde el agua es escasa, ¿no? Sí, sí. Sí, si comparamos con otras técnicas, pensando en que algunas de las técnicas de construcción con tierra necesitan mucha agua, como el adobe, la quincha y otras técnicas mixtas, y el otro grupo de técnicas que necesitan un 10% de humedad, muy claro, poca agua, poca, que claro. Es la tapia y otras técnicas contemporáneas usando la tierra, pero con muy poca agua. Entonces, esta diferencia importante con las champas en realidad es única, porque la champa se fabrica
sin uso de agua, a lo sumo para fabricar un poco de barro cuando se está construyendo la pared. Claro. Pero inclusive algunas de las técnicas originarias no utilizan ningún barro para pegar las champas en las hiladas. Se hace simplemente apilando las champas en filas horizontales. Las paredes generadas con esta técnica de champas, la forma de construirlas es muy similar a la del adobe en cuanto a la forma en la que se construye. Ambos son bloques, ambos se colocan de forma tal que se genere una traba entre los bloques inferiores y los bloques superiores. Para los adobes generalmente se utiliza mortero de asiento. También, o sea, es el mortero con el que se pega una hilada con la otra hilada. En las champas hay como dos versiones, donde se utiliza con algún barro para pegar una con otra, y otras versiones en las que directamente la champa se coloca sobre la hilada inferior sin ningún tipo de barro de asiento, ¿verdad? A diferencia de la quincha, que es una estructura completamente diferente. Acá la manera de hacer el muro es con las columnas, con un entramado que sostiene el barro, ¿verdad? Es como que son sistemas entre los bloques y la quincha como bastante diferentes, no solo en el contenido de agua. Vamos a calcular cuántas champas se necesitarían por metro cuadrado de pared para construir una casa de unos 70 metros cuadrados, que es más o menos una vivienda mínima, con 2 dormitorios, cocina y living comedor. Perfecto. Si calculamos que la medida de las champas cortadas en el terreno pueda tener 50 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, estamos pensando en un espesor de 50 centímetros de muro, entonces el cálculo por metro cuadrado incluiría 5 filas. ¿Cuánto de champas. tendría 20 entonces centímetros de alto Pensando en en la champa? 20 centímetros de espesor promedio, que puede ser 18 Sí, sí. O 21, 22, depende del tipo de suelo. Pero pensando en que pueda tener 20 centímetros de espesor cada hilada de la pared, Sí. estamos hablando de 5 hiladas Sí. y unos 3 champas. 3 champas a lo en largo. a lo alto. Entonces, más o menos alrededor de 15 champas por metro cuadrado 15 champas por metro cuadrado de muro. de pared. Claro. De una pared de 50 centímetros de ancho. Entonces, en base a este cálculo por metro cuadrado, pensando que una vivienda de 70 metros cuadrados puede tener alrededor de 150 metros cuadrados de paredes en total, pensando en paredes exteriores y la tabiquería interior, estamos considerando alrededor de 2.250 champas. Champas. Claro. Entonces, si tenemos en cuenta que 2 champas en el ancho, pensando en los bloques de plano, 2 champas de 50 hacen un metro cuadrado. Claro. Y 3 hacen un metro. Un metro lineal. Claro. Entonces, para tener 2.000... necesitamos prácticamente otras 3, así. Por metro cuadrado. 6 champas por metro cuadrado. En el terreno, lo que hay que cortar por metro cuadrado son 6 champas. Ok. Si dividimos 2.250 por 6, estamos hablando de unos 400 metros cuadrados de terreno natural 400. que habría que considerar para esta cantidad de 2.000 y pico de champas, pensando en una vivienda tipo de 70 metros cuadrados. Sí, yo creo que lo mejor sería hacer las tiras con las estacas y los hilos de 30 centímetros de separación, cosa que podamos cortar poniendo los hilos a lo largo, podamos cortar las champas en este sentido, para hacer las champas de 50 centímetros por 30. Creo que va a ser mucho más sencillo cortar
así de 30 que cortar así de 50, ¿se entiende? O sea que habría que estaquear cada 30 centímetros por el largo del terreno e ir cortando así las champas. Por acá está bien. Yo creo que sí. Acá están las estaquitas. Sí, este lugar aparentemente tiene bastante tupido el pasto. Yo creo que podemos empezar a marcar el lugar. Este va a ser el hilo de guía para la primera fila de champas. Está bien. Las vamos a cortar de 30 de ancho. Ahora vamos a terminar y vamos a hacer el cuadrante entonces. Sí. Otra estaca, más o menos unos 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5 metros. Bueno, vamos a ir haciendo la primera línea y vamos viendo. Entonces, las champas se cortan la primera con una pala de punta. Una vez que está hecha la primera, que muchas veces se deteriora un poco al cortarla, luego se sigue cortando poniendo la pala desde abajo. Es decir, el primer pozo con la primera champa nos sirve para ir punteando con la misma pala en el espesor de esa champa que vamos a seguir cortando en toda una fila, tratando de no romperla. Ahí salió, mirá. Bueno. Perfecta. Lo que habitualmente se hace es colocarla con el pasto para abajo y se empareja un poco con la misma pala para que tenga la misma altura, el mismo espesor. Tenemos un espesor de unos 12 centímetros más o menos. Sí, está bien, o sea está que, muy bueno, bien. A partir de ahora entonces vamos a ir haciendo sobre aquel hilo para hacer la primera franja, la primera línea, donde vamos sacando más o menos con esta medida el resto de las champas. Perfecto. Una vez cortados todos los bloques por estas filas también se van ordenando con la ayuda de ese hilo guía y sus estacas, de tal manera de ir cortando con medidas lo más similares posibles para que podamos tener una pared bien construida, con un espesor uniforme. Una vez que están construidas todas las champas, se las da vuelta a medida que se las va cortando. Si no está muy húmedo el suelo, ya se las puede usar para construir la pared. Si tiene mucha humedad, el mismo terreno natural, el mismo suelo de las champas, se las deja orear o secar unas horas. Si tuviera muy cargado de humedad, se puede dejar secando de un día para el otro, pero habitualmente en el campo, con un rato al aire libre, se seca y ya se pueden utilizar. Una vez que están secas, se las traslada en carretilla al lugar donde se va a construir la pared. Perfecto, ahora cargamos las champas. Se desgranan un poco, ¿viste? Porque tienen muy poco... Lo ideal es como calzar el brazo desde abajo para poder sostenerlas parejas, que no se quiebren. Porque estas, ¿ves? Mira, si haces así,
se mantienen un poquito más enteras. Sí, soltá. Ahí va. Esto. En los métodos originarios muchas veces se arranca con una pequeña zanja, también con las mismas champas. En la arquitectura contemporánea, las construcciones que utilizan champas o terrones, se construyen las paredes sobre un cimiento con una aislación adecuada. La primera capa de champas se coloca siempre con el pasto hacia arriba sobre esta estructura de zócalo, que en este caso, como estamos utilizando como de arquitectura contemporánea, es de ladrillos revocado con una capa de aislación, pero en las técnicas originarias se hacía o bien sobre piedras o directamente sobre el suelo. Lo que vamos a hacer ahora en la segunda capa es ver cómo se trababan estas champas. De la misma manera que se traban los ladrillos convencionales, por cada media champa de la base y ocupa la media base de uno y la media base del otro. Pero ya la segunda hilada se coloca con el pasto hacia abajo. Todas las demás hiladas se van a colocar de la misma forma, con el pasto hacia abajo. Ahora necesitaríamos una champa para poner aquí que haría la traba entre este bloque y este bloque. La forma en que se hace el muro es prácticamente la de la albañilería convencional, la traba convencional de los ladrillos comunes. Sí, lo que también tenemos que recordar es que, como en cualquier pared que está hecha con bloques, no solamente tratamos de cuidar que este bloque esté sobre la mitad de este y la mitad de este, Sí. para que pueda haber en vertical esa traba de media champa sobre la media champa de abajo, y además el plomo, es decir, que la pared quede totalmente recta. Exactamente. ¿Qué? Eso también lo podemos manejar con algunas imperfecciones que quedan en el plomo, con la pala o con un machete. Pero sí es necesario controlar el plomo a medida que se va levantando la pared. En las técnicas originarias, esa búsqueda de que la pared quede totalmente recta se hace con práctica de oficio, o sea, Claro. se hace a simple vista, Claro. y cualquier albañil de oficio lo puede mantener. Pero siempre es mejor tener el auxilio de una plomada o ver que la verticalidad esté muy bien lograda. Y después, una vez construida toda la pared, se empareja, se corta machete, como comentabas vos, y se busca también que quede o lisa o preparada para practicarle algún revoque en el caso de que se revoque. Es notable ver cómo una técnica constructiva que se viene repitiendo a través de los siglos, tiene una antigüedad de 2500 antes de Cristo, y que hoy en la actualidad en ciertas regiones del altiplano se siguen utilizando, en el altiplano peruano por ejemplo, esa raíz constructiva cultural que mantuvo viva la técnica se replica también en el mismo bloque, ya que el bloque se mantiene estable gracias a las propias raíces del barro. Todo esto asociado también a que la propia técnica se llama champa, tepe, tepetate o raigambre. Entonces es como que el tema de las raíces en esta técnica está relacionada desde muchos aspectos.